¿Cómo ¿Qué estás, Mati? tal? Muy bien, ¿cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Pues aquí, viendo que entramos un poquito tarde, aquí en México las cosas son interesantes porque estamos entrando a la parte de los huracanes, de las tormentas, de las lluvias, que por Mm, otra parte nos ayuda mucho porque es como la forma como recabamos agua todo el resto del año. Así es, de hecho, justo está aquí en Tuxtla Gutiérrez a punto de caer la lluvia a todo lo que da, así que saludándolos desde por aquí, Adrián, ¿estás tú en la Ciudad de México? Sí, estoy en la Ciudad de México esperando una lluvia torrencial. Hay un poema, me acuerdo mucho, que se llama Horas de Junio de Carlos Pellicer, que es un gran poeta tabasqueño. Y siempre hablaba de la época de junio en la Ciudad de México, que es una época de lluvias, ¿no? De mucha intensidad. Súper rico, además, bueno, me imagino que también el clima ya se va a mejorar muchísimo, ya de por sí es un clima súper agradable. Aquí en Chiapas resulta que es como cuando pones en el comal un poquito de agua y se empieza a evaporar todo. Tenemos calorcito, viene la Sí, es lluvia que y es un vapor tremendo durante junio y julio. muy bien, pues vamos a empezar. Invitamos, nos saludamos a todos los amigos que nos están viendo desde prácticamente todo Sudamérica. Hay amigos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Y me da mucho gusto porque me están reportando que no solamente la gente que se conecta en este momento con nosotros, sino que durante todo el tiempo nos está escuchando y a veces me han dicho que hasta repiten los programas cuando están caminando por ahí en las montañas, en los parques, ¿no? Así es. Creo que es un programa que se está volviendo ya de costumbre. De hecho, me preguntaron la semana pasada, el día lunes, que por qué no hubo, y les dije, pues, cada 15 días, pero ya pueden visitar las plataformas de YouTube, en Spotify, ya están los primeros 5 programas cargados, para que los que no los vieron en un principio puedan ver los programas anteriores o escucharlos, como bien dices, al hacer Sí, ejercicio, al caminar. la verdad es que tomamos estos primeros programas como un proceso de aprendizaje y de ver, acabar de sentir el modelo de un podcast, ¿no? Lo que queremos hacer en este podcast no es como un programa de radio de noticias y chismes del yoga, sino que lo que estamos tratando de hacer es abordar temas centrales que luego muchos movimientos y escuelas de yoga o han olvidado o no conocen. Y entonces no ponernos en un plan de que lo sabemos todo, pero sí llamar la atención de cómo el yoga es una metodología. Y una metodología no es un conjunto de actividades aisladas para hacer una alineación del esqueleto, del sistema articular o muscular, sino es un trabajo profundo que abarca diversas capas. Yo comentaba en un programa anterior, Mati, y lo quería recordar hoy, de que el yoga surge en la mitología cuando los seres humanos aprenden a caminar sobre las aguas. Esa idea me encanta, porque tiene que ver también mucho con el cristianismo, ¿no? Es decir, que cuando el ser humano es realmente un ser humano, es cuando empieza a manejar, a conducir y a darle dirección y sentido al elemento agua, y el elemento agua son las emociones. Por eso hemos acordado aquí, Mati y yo, que vamos a hacer cuando menos 4 programas más enfocados a algunos temas selectos de un tema que para nosotros ha sido un parteagua en nuestro linaje, que es el manejo de las percepciones, las emociones en el yoga. Así es, de hecho ha tenido muchísimo éxito estos temas que están muy interesados, me volvieron a recordar que no dejáramos de un lado qué se puede hacer para superar algunas enfermedades como la hipertensión, diabetes. Me estuvieron preguntando mucho sobre la fibromialgia y últimamente los médicos no saben y los mandan a yoga, ¿no? Ya saben que no funcionó por las cuestiones de ansiedad y miedo que mucha gente desde la pandemia se ha, no sé, 200% más de lo que había en el 2018, 2019. Entonces, muchos médicos, terapeutas, pues, oigan, pues vete a yoga, ¿no? Pues, ¿por qué la solución está en yoga de el miedo, de la ansiedad, de estos padecimientos que le llaman ahora autoinmunes, Y ¿no? fíjate que una cosa que tenemos que advertir y que es muy importante para no generar confusión, es que el yoga tiene su propio lenguaje.
No se trata de sustituir o de forzar un lenguaje científico occidental en relación al yoga. Y esto es importante porque entonces sucede que cuando tú te ubicas, el yoga tiene un lenguaje que se asemeja a la metáfora, a la poesía, y que se mete a campos sutiles que no necesariamente son causa-efecto, ¿no? Hay un tema muy interesante que yo no soy más que espectador o mirón, cómo de repente hay dos campos de la física, uno es la física mecánica o clásica y la otra es la física cuántica. Y de repente uno puede pensar que una supera a otra. No, lo que pasa es que manejan campos de realidad diferentes. Bueno, vayamos al punto central, Mati. La Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de todas las enfermedades son psicosomáticas. Y cuando un médico te dice, ya no sé qué hacer, vete al yoga, lo que está diciendo hay un mundo desconocido al que mis instrumentos conceptuales y racionales no pueden explicar. Eso no habla de fantasía, eso habla de que el ser humano es muy complejo y muy profundo. Y ahorita yo te sugerí, Mati, me gustaría, para no empezarnos a divagar, que nos metiéramos en un tema que te propongo. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el pánico y cómo el yoga entra ahí? Hablemos, y esto es lo que queremos hacer las próximas semanas. Vamos a tomar un tema y vamos a tratar de comentarlo, porque estamos muy lejos de poder agotarlo, ¿no? Mira, todo parte de un concepto central. A mí me llegó así como la iluminación, ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, cuando me encontré en una librería ni siquiera especializada, sino de estas, bueno, la gente no voy a poder decir marcas, pues no quiero, pero es un restaurante donde venden libros. Y entonces había un libro que me llamó mucho la atención y está la clave de lo que te quiero comentar, Mati. Dice Emociones destructivas. Y a mí el título me llamó la atención. Y más porque decía compilador Goleman, Daniel Goleman, que es el autor de Emociones, Inteligencia Emocional. Yo dije, es que no estoy de acuerdo. Todavía sin leer el libro, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que emociones destructivas? Yo no creo que las emociones nos destruyen. Y entonces me encontré con un libro espectacular, porque es el diálogo de maestros de yoga tibetano con neurocientíficos y físicos cuánticos y con el Dalai Lama y con monjes hablando sobre las emociones. Entonces dije, claro, así es. El primer punto que te voy a decir, toda emoción que nosotros no nos entrenemos, hay que entrenarse en las emociones. Toda emoción que tú no te entrenes para conocerla y vivirla plenamente, te devora. Esto en términos técnicos para los expertos de yoga, que seguramente hay gente en el público, se dice, eh, las emociones son shita, o sea, son fuente de conocimiento, o shitabriti, torbellinos, y los torbellinos te destruyen. Y ese es el punto donde yo entendí, a lo mejor entendí lo que yo quería entender, que al final concluyeron ese encuentro el Dalai Lama con todos estos científicos, ¿no? Toda emoción tiene un punto de partida, toda emoción tiene una resolución en un primer nivel en el cuerpo físico, en un segundo nivel propiamente en las emociones, en los sentimientos. Un tercer nivel a través de la meditación, cuando esa emoción, toda esa energía, haz de cuenta, lo voy a decir metafóricamente, como que la reúnes y le das dirección. Entonces, con la misma energía que te vuelves santo, puedes volverte un asesino. Pero la diferencia es hacia dónde diriges tu energía. Y hay otros campos, pero quedémonos ahí. Entonces, cuando yo digo el miedo es un sentimiento muy importante que te da información valiosísima, le da sentido y coherencia a tu vida, pero cuando se vuelve un torbellino, se vuelve pánico y te inmoviliza. Por ahí sería mi primer comentario. Ahorita escuchándote, maestro, justo esto que acabas de decir, esto último del pánico, de entrar en una situación
de que te vas a morir o alguna cuestión así, mucha gente que ha pasado la ansiedad ha tenido que enfrentarse con esto. Y es ahí cuando buscan algunas estrategias, y hay estrategias psicológicas, pero en el yoga pueden encontrar justamente lo que está la asociación promoviendo, como estas técnicas, este estar aquí presente. Cuando estás en pánico o estás en una cuestión de ansiedad, te dicen, observa a tu alrededor, ve los colores, mantente presente. ¿Y qué es lo que se hace en yoga? Pues es mantenerse presente cuando estás trabajando a asanas, meditación. ¿Es así? Sí, mira, le estás dando al clavo. A ver, voy a hacer un paréntesis porque estoy viendo que está el maestro Eduardo Soto que Y nos aquí me estaba. está cayendo un aguacero. Si llego a salirme Sí, de la transmisión, me van a disculpar, doctor, que los rayos sí, cayendo aguacero. yo le sigo y te espero. El maestro Eduardo Soto está aquí y aquí en público y a todo color le hacemos una invitación para hacer un diálogo en algún programa de los que siguen, ¿no? Vamos a invitar a gente, sí, pero gente que nos pueda aportar algo de profundidad. Mira, diste el clavo porque todo el miedo tiene que ver, lo dijeron muy bien los griegos, ¿eh? Voy a evitar meterme en ese tema que me apasiona, tú lo sabes, pero todo el miedo tiene que ver con el concepto que vivas o que hayas comprendido en tu cuerpo, emocional y mentalmente, un concepto que es el tiempo. El miedo y su transformación los griegos le llamaron cronos. De ahí viene cronología, ¿no? Cronograma, tiempo, cronos. Entonces, cuando tú, lo acabas de decir y lo dijiste así como cualquier cosa y es muy profundo, ¿eh? Cuando tú practicas yoga, lo que sucede es que te concentras tanto y activas ciertos nodos de energía de tu cuerpo que el tiempo mental que traes en la cabeza se diluye. El miedo a la muerte es un miedo cuando tienes una visión lineal del tiempo. Me puedo morir, en cualquier momento voy a morir. La muerte es el fin, la oscuridad, el pánico, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas a hacer una práctica de yoga, empiezas a hacer, yo me imagino a Matilde, que ahorita me estaba platicando fuera del aire, que va 3 veces a la semana a su práctica de yoga, que me da mucho gusto, por cierto. eh, pues cuando Mati va a su práctica de yoga y la ponen, por ejemplo, a hacer una postura sobre un pie y el otro pie lo tiene que levantar, se llama Virkasa en el árbol, el templo. Y entonces la profesora le dice, o el profesor le dice, no mueva los ojos, respira con calma. Y primero sientes como que hay un temblor, ¿no? Todo el cuerpo se te mueve, no puedes encontrar un punto de equilibrio, pero de repente focalizas, respiras, te concentras. Y cuando estás concentrada, se borran dos cosas que generan miedo, Nati. ¿Cuáles son esas dos cosas que generan miedo? Dos fantasías intelectuales. ¿Cuáles son esas fantasías intelectuales? El pasado y el futuro no son reales. Lo único real es cuando el yoga te permite poco a poco ir concentrándote en un presente permanente. Y no es una visión New Age mística religiosa, no, no. Estar atento, no pierdas un detalle, logra estabilidad. De ahí me voy a otro tema de relación con el miedo. El miedo tiene que ver con el tiempo. Cuando tú aprendes a vivir el no tiempo y te das cuenta que todos tus miedos son fantasías de tu cabeza, siempre bromeo con mis alumnos, lo voy a repetir una vez más, como que tienes pánico porque tu marido te va a cachar, los que no son mexicanos, te va a sorprender en algo, ¿no? Digo, bueno, pues no te preocupes, todavía no te sorprende. Es vivir el presente. Y cuando vives el presente, el miedo se diluye en gran parte, porque es una cuestión mental. Pero el otro tema que yo quería tocarte hoy, yo estoy ahorita metidísimo en eso, cómo manejar el miedo y el pánico a partir de lo que el yoga te da. ¿Y qué te da el yoga? Tú ya lo has experimentado, Mati, por ahí todos los que nos están acompañando, Esther Mora, Lupita Montiel, que estoy viendo que están oyéndonos en este momento, ¿no? Eh, lo que nos da Susi Sánchez, Lady Posadas. Bueno,
lo que nos da el yoga es estructura. Ahora fíjate, ahí hay un salto que va a ser muy interesante. ¿Qué es lo que en el yoga te da estructura? Las posturas de yoga, los movimientos de respiración o pranayama, asana pranayama, posturas de respiración que te generan activación de conciencia de tu sistema óseo y articular. Esto parece una locura lo que estoy diciendo. Estoy yendo al corazón del manejo del miedo para que no se te vuelva pánico. Posturas de yoga que activen articulaciones y huesos. Mira, esto lo entendí bien con una amiga que yo espero que, si no está en este momento, nos escuchen estos días. Ella es arquitecta y entonces estábamos en un programa donde los profesores avanzados estaban presentando propuestas y ella empezó a hacer un diseño del cuerpo humano a partir de los nodos de apoyo y resistencia. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu cuerpo? Y ella decía es que el cuerpo humano es como un edificio. Ahora imagínate, ya te lo he dicho, Mati, si de repente desaparecieran los huesos de tu cuerpo, ¿qué quedaba? Una gelatina embarrada en el piso. Entonces, la estructura de los huesos y de las articulaciones y a través de la focalización de posturas de equilibrio que te den estructura, vas rompiendo la sensación de miedo que se vuelva pánico. Ahí está el tema que podemos trabajar. Ahora, ¿dónde se ubica el surgimiento de la percepción del miedo? En una falta de conciencia de tu sistema óseo y articular. Ahí está, no me lo crean. Tómenlo ahí, anótenlo por ahí. Los que hagan yoga, empiecenlo a practicar. Ekagrata, focalización, toda tu atención. ¿Cuáles son los puntos de apoyo? Y entonces de repente te das cuenta que no es que tengas pánico, es que andas distraída. Y no te das cuenta que estás generando un torbellino mental en una oscuridad a través del tiempo. Cronos, tiempo, huesos, estructura. Ahora, ¿qué hacer? Me voy a esto y te dejo que me hagas algún comentario. Hay una relación en las posturas de yoga que nos permiten trabajar el miedo, en donde posturas de trabajo óseo, articular, con conciencia de, en términos bioenergéticos del yoga, su opuesto. ¿Cuál es el punto opuesto del sistema de huesos y articulaciones? No estoy hablando a nivel anatómico occidental, ¿eh? Estoy hablando a nivel de cadenas bioenergéticas del yoga. El tema es el estómago. Hay una relación entre posturas, activación del sistema óseo, del sistema articular y de un estímulo y un trabajo consciente del estómago. Voy a aprovechar aquí para hacer un anuncio, si me lo permites. El 21, 22 y 23 de junio voy a estar en Chiapas, en el ashram. Ashram quiere decir lugar donde hay un diálogo con el maestro. Y entonces vamos a estar haciendo prácticas de estas cadenas bioenergéticas que nos permiten tomar contacto con las diversas emociones. Ahí se los dejo para mis alumnos avanzados que me ayuden, que me escuchen o aquellos que practican yoga. Posturas que estimulan y que toman profunda conciencia de huesos, articulaciones y estómago para transformar el pánico en miedo y el miedo no sea algo que padecemos, sino sea una virtud. ¿Cuál sería la virtud del miedo? La autoprotección. Ahí, ahí es el tema. Ahí Maestro, está el tema como sí, punto de partida, ¿eh? esto va a estar aquí en Chiapas y muy parecido también va a ser en los otros eventos que va a tener la asociación, ¿verdad? Sí,
En el ashram de Chiapas vamos a estar haciendo muchísimas actividades. No olviden que siempre tienen que estar conectados en Facebook, en Instagram, en la página Yoga en Sins, donde hay mucha información, y en este podcast que estamos haciendo, que por el momento es de cada 15 días. Apenas esta semana subimos los programas a Spotify y a YouTube, pero vamos a agarrar ritmo, ¿no? Eso es lo que estamos platicando Mati y yo. Yo soy muy fuego y de repente soy muy enfático, pues decía, vámonos, primero tenemos que dominar el podcast y luego a lo mejor hasta lo hacemos semanalmente, y una semana con invitados, otra semana como lo hemos estado haciendo, ya veremos. Pero no lo pierdan porque todo esto que estoy platicando es como un bosquejo rápido de cómo manejar el miedo y el pánico en una práctica de yoga. Y yo los invito a que si logran llegar a Chiapas, en México, o estar con nosotros conectados en estas prácticas, vamos a empezar a estructurar que el yoga empieza a desarrollar trabajos de polaridad en el cuerpo. Te voy a decir una primera, ¿no? Que luego la veremos. Por ejemplo, a ver si el próximo programa hablamos del enojo y la furia destructiva, ¿no? Pero la cabeza tiene que ver con el enojo, la cabeza. ¿Y cómo manejas el trabajo del enojo? Con posturas que activen la cintura lumbar. Pero ahorita estamos en el miedo. ¿Cómo activas el manejo del miedo y no permitir que se te vuelva un torbellino de... eh, de pánico? Activa dos puntos: huesos, sistema articular y estómago. Son dos puntos bioenergéticos. Y a partir de ahí puede llegar el momento. Ahora, esto requiere una práctica, ¿no? Requiere que estemos, no sé, algunas horas haciendo prácticas, combinándolo con pranayama, dándote cuenta que comes chatarra y que te vamos a invitar a un ashram donde vamos a procurar, es difícil, ¿eh? Porque los chapanecos son una cosa seria, pero que no coman, que no comas cosas que alteren tu sistema de equilibrio, ¿no? La comida es muy importante y está vinculada con el estómago y todas las emociones, todas, el centro de equilibrio de todas las emociones tiene que ver con el estómago. Pero en este punto que estamos tratando, miedo, pánico, tiene que ver con estructura articular, huesos, estómago. Estoy repitiendo mucho, pero ahí va la idea. A ver, te voy a decir una, muy sintético, una imagen que me llegó ahorita. Mi maestro era alpinista. Iban a subiendo una montaña de 5,000 metros más o menos, aquí en México. Y el líder del grupo decidió salir del grupo y bajarse porque encontró un tobogán. Dice, voy a bajar como 3 kilómetros en tobogán y así me ahorro el regreso. Y todo le dije, esta es una falta de respeto, no estás traicionando. Y el tipo se aventó y se quedó tirado abajo. Y entonces la persona que le correspondía ir a rescatar o a ver qué había pasado entró en pánico. El pánico te pasma. El pánico es una falta de entrenamiento donde emocionalmente empezó a pensar en la muerte y se inmovilizó Cronos, el tiempo, la muerte, se acaba mi vida y entro en histeria. Le dieron un par de cachetadas y mi maestro empezó a bajar con mucha cautela hasta darse cuenta que se había golpeado con una piedra y el pico que traía le había enterrado en el corazón y estaba muerto. Entonces, cuando tú entrenas el miedo y estás ante el peligro, reaccionas con un ataque de adrenalina, das un salto, te salvas. Cuando no estás entrenado en el miedo, te surge el shitabriti, el torbellino, y te quedas inmóvil y te atropella un autobús o entras en histeria o te mueres porque no reaccionaste. Entonces, estas cosas que parecen como, ay, son cosas de terapia, que no son tan importantes, son muy importantes. Hay que dejar de darle una mala valoración al miedo. El miedo es la capacidad de autoprotección. El miedo es la capacidad de entrar a una experiencia de sabiduría cuando logras trascender el pánico.
pero tú lo dijiste, me resumiste todo el programa con la frase, porque te lo han dicho mucho, pero hay que darle más importancia. Romper el tiempo es romper el pánico. Totalmente de acuerdo, maestro. Ahorita que mencionabas, he escuchado a muchos maestros en yoguismo, trabaja en el tapete tu vida, ¿no? Y cuando trabajas en el tapete tu vida, los tiempos, las posturas, el mantenerte presente, pues si traes una cuestión de pánico, de miedo, pues se puede trabajar muy bien. De hecho, conozco a una persona que tenía 3 psicoterapeutas, tomaba ya medicamentos para dormir, llegó a yoga hace un año y le dijeron esto. Se concentró tanto en esto que ahora ya no tiene ningún psicoterapeuta, está nada más en yoga y está muy concentrado. Y esa persona la conoce mucho Sí, para esto es poner. muy importante porque el yoga es un entrenamiento y vas a tu sala de yoga como tú lo haces 3 veces a la semana y te entrenas, pero cuando empieza el yoga es cuando sales de tu sala de yoga, porque es en la vida que empiezas a desarrollar. No olvides, el agua representa las emociones. Toda la mitología del surgimiento del yoga surge de un pez que se vuelve un ser humano a través del dominio de las aguas. Cuando tú eres realmente humano, cuando eres una persona que está en crecimiento, es cuando te das cuenta a qué le tienes miedo en presente y evitas que ese miedo se vuelva un torbellino y te afecte. No te olvides, toda emoción no resuelta se somatiza y se desciende, porque la emoción es un estado superior, desciende al cuerpo físico y te enfermas. Las enfermedades crónicas, muchas son enfermedades crónicas, muchas tienen su punto de partida miedos profundos, pánicos de muchos días, de muchos meses, de muchos años. Y eso te resulta en una enfermedad crónica de la cual ya no es tan fácil salir, porque estás trabajando contaminándote en dos planos, en el plano emocional y en el plano anatómico y fisiológico, a través de la somatización. El maestro de mi maestro, que era un francés, en 1900, ponle tú 50, por ahí, no sé la fecha exacta, descubrió que en Occidente se estaba hablando por primera vez, a lo mejor no, pero él se dio cuenta en ese momento, de la medicina somática, de cómo el 90% de la gente que se muere, de la gente que se enferma por no resolver un aspecto emocional. Ahí está el tema. ¿Por qué le damos tanta importancia a las emociones en yoguismo? Porque las emociones es el salto real. Cuando resuelves lo emocional, es el salto real a lo espiritual o a lo trascendente, como le quieras llamar. Pero también es, resuelves lo emocional y puedes descender para acariciar, para enamorarte otra vez de tu cuerpo físico. Es el punto, como el puente entre los dos mundos, el mundo trascendente y el mundo concreto. Entonces, yo los invito a que se planteen una idea. Yo tengo, yo tengo que entrenar el miedo. Yo tengo, así como salgo en las mañanas a caminar o a trotar o a andar en bicicleta o a hacer gimnasias o a hacer prácticas deportivas, y para que mantener un nivel de salud hay que entrenarte físicamente, sí, hay que entrenarte a nivel emocional. Y un tema, fíjate lo que dije, lo vuelvo a repetir porque luego lo digo y siento como que pasó así en el aire, como fugaz. El surgimiento de las enfermedades crónicas en gran medida vienen de un miedo no concienzado, que no te diste cuenta de dónde surge tu miedo. Y como lo dijiste tú, mucho tiene que ver con tu concepción del futuro y del pasado, que son fantasiosos. Totalmente de acuerdo que este tema va a continuar, maestro. Hay mucho más, hay muchas preguntas que quedan todavía en el aire y esto de las enfermedades somatizadas en el cuerpo por el miedo, por la ansiedad, por estos pánicos. Yo he visto gente que se queda realmente en su volante del carro y no se puede mover por el pánico que le provoca alguna situación, taquicardias,
O sea, cuestiones que si se hacen un estudio no tienen nada, pero el pánico también te puede dejar inmóvil por un rato. Entonces, trabajar en yoga puede ser una opción para quienes no lo han intentado, que están medicados, puede ser una posición integral, pueden acercarse a cualquier yoga en síntesis en cualquier parte del mundo. La asociación tiene salas que se llaman así en toda la República y a nivel internacional en estos 20 años de la asociación. Así que, pues maestro, nos vamos a ver en el siguiente capítulo en 15 días. Vamos a seguir hablando de este tema. Y creo que nos toca además que a lo mejor déjame checar, pero vamos a estar el 16 de junio, el próximo programa, y vamos a hablar sobre, bueno, vamos a terminar esto porque apenas hicimos un esbozo. Siento como que estamos, se nos va el tiempo así como nada, ¿no? Vamos a hablar del enojo y de la furia. Ahora, mira, el enojo y la furia y el miedo no asumidos generan adicciones, generan pautas neuróticas y generan un proceso de somatización y enfermedad. La respuesta está en el manejo de las emociones. Este librito que platicamos, que escribí hace 20 años, ay, mira, ahí lo tienes. Ese librito para mí fue Lo he seguido como explorando, la un verdad. antes, un antes y un después de mi vida, ¿no? Porque ese librito me empezó a permitir hacer una reflexión profunda. Y yo me estaba recordando, Mati, que es de los pocos libros, de los últimos libros, que pude conversar paso a paso con mi maestro, con mi gurú personal, ¿no? Y con él lo presenté en un lugar muy especial. Entonces vamos a hablar del miedo. Ahora, quiero darles una idea. No hay una sola forma de sentir el miedo, como no hay una forma de sentir amor, como no hay una forma de vivir la sexualidad. Vamos a dejarlo ahí, pero hay 12 miedos. Hay 12 miedos En el diferentes, ¿no? siguiente programa. Sí, sí, sí. Y para Y lo- esa fecha ya está aquí en Chiapas, maestro, y lo hacemos desde sí, acá. en una de esas, ¿sale? Pues Vale. Mati, pues ya se nos fue el tiempo otra vez. Muchísimas gracias. Nos vemos A dentro de todos. 15 días y pronto les vamos a informar para de eventos que estamos haciendo. Voy a estar muy metido en Chiapas de actividades que vamos a realizar, encuentros cerámicos, que es un darte tiempo en un retiro y también empezar a abordar. Yo los invito a que el 21, 22 y 23 de junio nos acompañen. Todavía hay tiempo de que lo programen. Está a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hay muchos vuelos de todo México. Hay hasta formas de llegar por tierra. Es un lugar espectacular y vamos a empezar a ser pioneros de este espacio de encuentro y de práctica. Imagínate que te des la oportunidad de estar toda una tarde mirando tu miedo de frente y despidiéndote de tu pánico y volviendo a acariciar tu cuerpo y la sensación de la plenitud y de la satisfacción de vivir plenamente. Pues ahí está la invitación ya abierta a que estén con nosotros 20, 21, 22 de junio. De Riozábal, este fin de semana fuimos a poner bonito el espacio ahí entre la meditación y la mañana, desde las 5 de la mañana. La verdad está padrísimo el espacio. Los pajaritos te reciben con todo ahí. 20 grados centígrados promedio anual. Es una maravilla el lugar. Así es. Bueno, Mati, muchas gracias. Nos vemos dentro de Gracias, 15 saludos a días. todos. Gracias, maestro. Chao, Por acá chao. nos vemos. Y pues si quieren hacernos alguna pregunta, quieren mandar saludos, mensajes, ahí en Yoga en Síntesis Comunidad, por favor escriban. Con mucho gusto le vamos a llegar pues, estas respuestas, estos mensajes que nos puedan dar todo lo que siguen ya esta plataforma. Nos escuchamos en Spotify, en YouTube y por Facebook Live dentro de 15 días. No Gracias. dejen de seguirnos en Facebook, Instagram, Yoga en Síntesis. Ahí nos vemos. Así es. Yoga en Síntesis Comunidad. Hasta luego.